¿Te has preguntado alguna vez cuál fue el peor año de cada franquicia de la NBA? ¿Te apetece sumergirte en las temporadas más infames de cada equipo? ¿Quieres alucinar con algunos y sobre todo con lo penosos que fueron? Hoy vamos a hablar de lo peor, equipos que dieron vergüenza ajena. No me entretengo y vamos al lío. La peor temporada de Oklahoma no está lejos en el tiempo y aún así, con 20 victorias y 62 derrotas, son el mejor récord de esta lista. Fue el año de novato de Kevin Durant, 2007-2008, y también la última ocasión en la que vimos a los Sonics en la liga. El equipo sufrió todo tipo de lesiones y PJ Carlesimo tampoco hizo un gran trabajo como entrenador. Sufrieron varias rachas de derrotas, pero yo me quiero quedar con una en concreto: Denver Nuggets 168, Seattle Supersonics 116. No es una errata, no, aquel día los Nuggets los reventaron. Estos fueron los mejores, así que imaginad todo lo que se viene. San Antonio siempre ha sido una franquicia competitiva, pero hay una temporada en la que fueron asquerosamente malos, y esa es la 96-97. David Robinson solo estuvo disponible 6 partidos, y no fue el único. Nombres como Chuck Person, Sean Elliott y Charles Smith, entre otros, tampoco estuvieron disponibles. Bob Hill fue despedido, dando paso a un tal Greg Popovich. Igual te suena. Total, fueron la peor defensa de la NBA y un desastre. Las rachas de derrotas no dejaron de llegar, y por supuesto el premio grande fue el pick número 1 del draft. Tim Duncan llegó para darle a la franquicia su etapa más gloriosa y así lograr que los aficionados olvidasen este mal año. Si vamos a Indiana, encontraremos al último equipo que logró alcanzar las 20 victorias en su peor año. Nos situamos en la temporada 82-83, con unos Pacers que apenas llevaban unos años en la liga. Jugaron mal en casa y todavía peor fuera, lo que provocó este desastroso récord. Clark Kellogg quedó segundo en la carrera por el Rookie del Año, y esa fue su única alegría. Tras el All-Star apenas ganaron 5 partidos, y lo curioso es que ni siquiera eran tan malos en ataque. Su defensa los condenó, siendo el segundo peor equipo de todos los que por aquel entonces jugaban en la NBA. Vamos ahora con otro bloque de equipos que apenas ganaron 18 partidos. Este vídeo es un hundimiento constante, así que ponte cómodo. La peor temporada de la historia de Orlando fue la de su debut, la 89-90. Buena señal el hecho de que, desde ahí, siempre han sido un poquito mejores, algo que no todos los equipos pueden decir. Para que os hagáis una idea, su mejor mes fue en noviembre, donde lograron firmar 7 victorias y 7 derrotas. El equipo tenía muchas carencias, con nombres como Otis Smith o Nick Anderson, pero los pobres eran muy malos. Se les puede perdonar un poco más porque, oye, para ser unos recién llegados, apenas hay 3 equipos con un récord mejor. Mini punto para la franquicia y los fans de los Magic. Viajamos ahora a los 70 y concretamente a la 71-72. Aparecen los Portland Trail Blazers con idéntico balance, 18-64. Fue el peor de toda su historia, gracias en parte a firmar la peor defensa de toda la NBA. Obviamente su primer entrenador fue despedido y los fans acabaron tan hartos que no querían ni ir al estadio. Su segunda mitad de temporada fue horripilante y el único que se salvó de la quema fue Sidney Wicks, novato del año, gracias a, ojo a esto, 24 puntos y 12 rebotes. También acudió al All-Star, y es que a sus 22 años irrumpió en la NBA como un terremoto. Tenemos ahora a los Pelicans, quienes protagonizaron uno de los peores años en la temporada 2004-2005. Empezar con un balance de 1-19 no fue la mejor señal para una franquicia que apenas llevaba 2 años en la liga. Hicieron varios movimientos para reanimar al equipo, pero no lograron superar el 18-64 final. Como suele ser habitual, la defensa de estos tipos fue penosa, y su ataque, aunque algo mejor, tampoco les ayudó para cubrir sus carencias. Su caso me parece curioso porque los 2 primeros años que estuvieron en la liga sí lograron clasificarse a los playoffs, y su premio por este fracaso fue un jugador que sigue dando guerra hoy. Chris Paul aterrizó vía draft en la siguiente regular season. Vienen ahora varios equipos con un récord idéntico, 17 victorias y 65 derrotas. Sin embargo, vamos a empezar con uno que hasta el año pasado tenía el mejor récord de todos los peores. Utah Jazz tenía el extraño honor de haber logrado 23 victorias en su peor temporada. Claro que en la 24-25 firmaron un balance de 17-65, lo que les quitó el puesto. Una plantilla extremadamente joven y sin un rumbo claro no fue capaz de ganar. También sufrieron lesiones, sí, pero esto no es una excusa muy válida para firmar el peor balance de la historia del equipo. Un día más, vuelvo con mi petición habitual: que alguien saque al
Lauri Markkanen de ese terrorífico lugar antes de que sea muy tarde. Si alguien ha echado de menos a los Sacramento Kings, que no se preocupe, que ya están aquí. Vamos a la 2008-2009, donde firmaron este doloroso 17-65, la peor defensa de la NBA, uno de los peores ataques, un entrenador despedido a los 24 partidos y un interino que se quedó para todo el año. Su máximo anotador fue Kevin Martin, y es que pese a los traspasos que intentaron, eran malos con avaricia. Fue un añito de limpieza general, tanto en plantilla como en el staff. Lo mejor fue que para el siguiente draft les cayó un número 4 que se transformaría en Tyreke Evans, futuro rookie del año y que emocionó a la franquicia un tiempo. La despedida de Kobe Bryant también supuso el peor año de Los Ángeles Lakers. Es un gran resumen de lo que fue ese periplo final. Nunca supieron rodearle bien en sus últimas temporadas y la 2015-16 fue dolorosa. Todo se centró en el tour de despedida de Kobe y se nos ha olvidado la pena que dieron. Una derrota tras otra. D'Angelo Russell, Julius Randle y varios jóvenes perdidísimos junto a un banquillo patético. No había por dónde coger a una plantilla que estaba ahí de paso, a medio camino entre asumir que Kobe se marchaba y que venían cambios estructurales enormes. Y de los Lakers saltamos a los Knicks, equipo que en la 14-15 firmó unas tristes 17 victorias. Esta también fue la primera ocasión en la que perdieron más de 60 partidos, lo que nos habla muy mal de su año. Carmelo Anthony metió muchos puntitos y era feliz siendo la superestrella. Claro que por el camino llegaron a firmar 16 derrotas consecutivas. El pobre José Calderón también estuvo involucrado, como Amare Stoudemire. Otro roster malo a ambos lados de la pista, solo que por nombres y por cómo se vendió el proyecto, los aficionados esperaban más, pero no, fueron simple y llanamente malos. Este vídeo está patrocinado por Fútbol UFO y no te voy a dar mucho la turra. 8% de descuento con el código DECAS y te cuento algo más importante aún. Si pides 2 camisetas, te regalan una, y si pides 4, te regalan 2 y el envío es gratis. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Haces tu pedido y en la caja de comentarios pides las que quieres. Punto final. La calidad está muy bien, sirven para decorar, para jugar, para hacer lo que te dé la gana realmente. La gente ha hecho cientos de pedidos y están muy contentos. Cualquier duda, te dejo mi correo en pantalla y te respondo lo que necesites. Y nada, 8% de descuento con el código DECAS, te dejo los enlaces en la descripción y comentario fijado. Gracias a Fútbol UFO y seguimos. Aquí hay una pequeña trampa porque en la temporada 52-53 Golden State cerró el año con un récord de 12 victorias y 57 derrotas. Pero bueno, he preferido quedarme con el siguiente récord. Golden State, temporada 2000-2001, otro 17-65, aunque podemos culpar en parte a las lesiones. Para cuando llegaron al All-Star tenían un balance de 15-33, así que podéis imaginar lo que sucedió después. Una absoluta debacle. Perdieron 32 partidos de los últimos 34, durísimo. Antoine Jamison, Larry Hughes y Mark Jackson fueron los máximos anotadores, aunque ese tramo final fue lamentable. Muy poco se puede salvar de aquellos tiempos, opacados totalmente por la última década ganadora de la franquicia. Vienen ahora 2 equipos con 16 victorias, y es que vamos de mal a peor. Toronto Raptors, 97-98. Tras un par de años como franquicia, parecía que, oye, tras una buena pretemporada, esta vez podían aspirar a ser un poco más competitivos. Si están en este vídeo, es que no sucedió. Firmaron una durísima racha de 17 derrotas consecutivas, pero es que hacia finales de la temporada sufrieron otra de 13. Isaiah Thomas tuvo que dimitir como general manager, y para febrero del 98 eran el equipo más joven de toda la liga. Por allí pasaron nombres interesantísimos como Doug Christie, Chauncey Billups o Tracy McGrady, pero el equipo estaba muy lejos de sus propios rivales. Top 5 por la cola, tanto en defensa como en ataque, y es que aquellos Raptors estaban limitadísimos y no pudieron hacer nada. Y aquí nos vamos casi a la prehistoria de la liga. Phoenix Suns, 1968-1969. El debut de la franquicia no pudo ser peor, y es que entraron junto a Milwaukee en una de las expansiones. Red Kerr fue su entrenador y Gail Goodrich su estrella, que por cierto acabó disputando el All-Star. No hay mucho que contar sobre ellos, porque al ser un equipo debutante fue una temporada de aprendizaje para todo el mundo. Lo positivo es que desde este punto subieron hacia arriba, aunque también llegaron otros tiempos oscuros que no peores. En el bloque de equipos con 15 victorias tenemos unos cuantos, y lo que es peor, por primera vez tenemos 2 franquicias que repitieron este balance tan horrible. La retirada de Michael Jordan no solo trajo un periodo triste para los Chicago Bulls, también les dio su peor temporada de todos los tiempos. La 2000-2001 fue dolorosa porque, tras varios años sin su mayor leyenda, el
equipo no levantaba cabeza. Elton Brand, Ron Mercer o un jovencísimo Ron Artest no pudieron hacer mucho por competir. El peor ataque de ese año, la tercera peor defensa, fueron más malos que un dolor de muelas, y por eso mismo están tan abajo. Aunque años más tarde lograron clasificarse un par de veces a la postemporada, solo la llegada de Derrick Rose les devolvió la ilusión de verdad. Si damos un salto hacia adelante, encontramos a los Milwaukee Bucks del año 2013-2014. Apenas ganaron 10 encuentros en casa, y solo 5 lejos de su estadio. La mejor de las noticias, sin saberlo, es que Giannis Antetokounmpo debutó, y esto lo digo porque nadie sabía que se iba a transformar en un monstruo que los llevó al campeonato. Los jugadores más destacados fueron Brandon Knight, Chris Middleton y OJ Mayo, sin que ninguno de ellos pudiese presumir de un rendimiento brutal. Encadenaron varias rachas de derrotas dolorosas y fueron el equipo menos visto de toda la competición. Si os soy sincero, normal. Otra plantilla mala, pero mala, y a la que pudimos ver hace más bien poco, son los Washington Wizards de la 23-24. La reconstrucción en la franquicia capitolina está siendo difícil de digerir, y en este año fueron terribles. Wes Unseld Jr. fue despedido, y Brian Keefe, su sustituto, tampoco lo ha hecho mucho mejor. Tuvieron el dudoso honor de ser uno de los pocos equipos de la historia que firmó un mes sin ganar, 16 derrotas consecutivas. Apenas eran capaces de competir y dieron mucha pena. Nombres como Jordan Poole, Deni Avdija o Kyle Kuzma fueron traspasados posteriormente, y es que ahí siguen, metidos de lleno en este proceso de rearmarse. Poco o nada que reseñar de un equipo rematadamente malo y que ni lo intentó. Vamos ahora con los Celtics de 1996-1997. Jugadores clave como Dino Radja, Dana Barros, Dee Brown, Greg Minor y Pervis Ellison estuvieron lesionados largas partes de la temporada. Para el All-Star desfilaban con un deprimente 11-35, lejos de su excelencia habitual. Intentaron remar para evitar el desastre, pero no fue posible, y su premio fue la oportunidad de rehacer el equipo desde la siguiente temporada. Carr dimitió para dar paso a un Rick Pitino que tampoco hizo maravillas, pero por lo menos ya no fueron tan malos. Este no deja de ser uno de los peores momentos de la franquicia verde, un fenómeno bastante extraño para ellos. Ahora vienen 3 equipos que firmaron un 15-67 hasta en 2 ocasiones. Cuidadito porque estos sí que fueron profesionalmente malos. El primer peor balance de los Cavaliers fue en la temporada 70-71, la inaugural para ellos. En este caso particular no os puedo contar demasiado. Eran un equipo recién creado que debía adaptarse a la NBA y a sus ritmos, y tampoco contaron con grandísimos jugadores. Lo duro fue que en la 81-82 imitaron su peor marca, y aquí no pueden esconderse tanto. Atacaban mal, defendían peor y sufrieron muchas derrotas consecutivas. Hacia el final de la década recondujeron la situación, pero cerraron ese fatídico año con una nada despreciable racha final de 19 derrotas seguidas. Apenas son recordados los jugadores de aquellos rosters, y con razón. Miami Heat, curiosamente, siguió los pasos de Cleveland, y es que cuidado con la casualidad. En la 88-89, su debut en la NBA, firmaron este duro récord. Empezaron perdiendo por 42 tantos ante los Bulls, y esa no fue la peor de las noticias. Era un equipo muy joven que tenía mucho por aprender, y muy pocas cosas fueron salvables. Lo verdaderamente duro estuvo en la 2007-2008. El equipo campeón de 2006 estalló un año después, y las consecuencias reales se vieron en la siguiente regular season. Shaq fue traspasado a mitad de año, Wade solo disputó 61 partidos, y fueron deficientes a ambos lados de la pista. Fue todo tan horrible que Pat Riley, agotado y harto, se despidió de los banquillos para dar paso a su era como ejecutivo. Ya solo nos queda Minnesota en esta categoría, y es que los Timberwolves firmaron hasta en 2 ocasiones un balance de 15-67. La primera fue en la 91-92, cuando apenas llevaban 2 años en la NBA. Lesiones, muchas derrotas, una racha de 16 consecutivas, un desastre en toda regla, vamos. Sin embargo, lo que sucedió en la 2009-2010 fue todavía peor. Junto a Al Jefferson, Kevin Love era el líder de una plantilla muy mal configurada y poco competitiva. Si encima se le suman las lesiones que sufrieron, apaga y vámonos. Un periodo desagradable para los fans y para el propio Kevin Love, que tuvo todo tipo de líos y problemas durante su era en Minnesota. Y con esto ya solo nos quedan las 10 peores franquicias
franquicias, así que vamos a verlas. Vamos hasta la 96-97 para charlar de los Vancouver Grizzlies, antes del traslado a Memphis. Era su segunda temporada en la NBA y ya habréis notado un patrón: plantilla joven que debe adaptarse a su entrada en la liga. Brian Winters fue despedido tras firmar un 8.35 y Stu Jackson tampoco lo hizo mucho mejor. Sharif Abdur-Rahim acabó tercero en la carrera por el Rookie del Año, pero es que ese roster, Dios santo de mi vida, vaya roster. La otra gran figura fue Brian Reeves y su tercer máximo anotador fue Anthony Piller. Ese fue el nivel de unos pobres Grizzlies que con razón nunca trajeron fans y acabaron destinados en Memphis. Hace no mucho hablé de Kate Cunningham en este canal, y es que los Detroit Pistons de la 23-24 fueron muy malos. Tras arrancar 2-1 firmaron 28 derrotas consecutivas, lo que se convirtió automáticamente en la peor racha de la historia de la liga. El equipo estaba absolutamente hundido y no levantaron cabeza. Es cierto que fueron malos y el balance final ahí está. Sin embargo, yo creo que no fueron tan malos como para el récord que firmaron. Tal y como sucedió con muchos otros equipos de este vídeo, hay un punto donde el bloque está tan desmoralizado y tan cansado que no hay nada más que hacer. Simplemente esperaron a que acabase y sabían que habría cambios profundos. Si volvemos al oeste, encontraremos a los Houston Rockets de la temporada 82-83. Bien, esta gente solo ganó 2 partidos de forma consecutiva una vez en todo el año. Esto es una barbaridad en el peor de los sentidos, y es que encadenaron racha tras racha de derrotas. No voy a pararme demasiado con ellos, así que os dejo un par de datos clave: peor ataque y cuarta peor defensa. Como curiosidad, el padre de Kobe, Joe Bryant, jugó en este roster. Puede que sea la primera vez que padre e hijo forman parte del peor récord de la historia de 2 franquicias diferentes. Nos quedan ya poquísimos equipos y es el turno de los Atlanta Hawks. 2004-2005, 13 victorias y 69 derrotas, esquivando por los pelos las 70. Con nombres como Tyronn Lue, Tony Delk o Antoine Walker entre otros, empezaron el año fatal y lo acabaron peor. Un equipo joven que se veía sumido en una reconstrucción y que, como tantos otros, no daba más de sí. Destacó Al Harrington una vez se marchó Walker, mientras que Josh Smith demostró que era un rookie de lo más interesante. Pero siendo serios, ser fan de este equipo durante esta temporada tuvo que ser un dolor. Tenemos ahora 2 equipos con el dudosísimo honor de clavar 70 derrotas. New Jersey Nets, año 2009-2010, 12 victorias, 70 derrotas. Un récord lamentable para despedirse de Nueva Jersey, ya que pasaron a jugar en Brooklyn la siguiente temporada. Empezaron 0-18 y Lawrence Frank, quien ahora es general manager de los Clippers, fue despedido tras firmar un 2-27 de arranque. Un novato, Brook López, tuvo que lidiar con este desastre. Junto a él, Devin Harris y el último año de Vince Carter en la franquicia. Fue un punto históricamente bajo para ellos y les costó dejarlo atrás. Se marcharon al All-Star con un 4-48 de balance, de los peores de la historia, y lo cierto es que tampoco ganaron mucho más después. El siguiente equipo son Los Ángeles Clippers, concretamente los de la temporada 86-87. Volvemos al pasado para ver a uno de los peores de la historia, y eso que empezaron 3-3. A partir de ahí, desastre total. Un juego muy pobre, lesiones, inexperiencia y, en definitiva, un cúmulo de factores que hizo que esta plantilla apenas tuviese algún éxito muy aislado. Si los Clippers han sido siempre considerados el hermano pobre de la ciudad, es en parte por temporadas como esta. Mientras ellos eran un desastre, los Lakers ganaron el título del 87 y del 88. Solo nos quedan 4 equipos y únicamente 2 de ellos superaron las 10 victorias, así que cuidado. En los 4 primeros meses de competición, los Dallas Mavericks de la 92-93 ganaron un partido por mes, 4-45 para el All-Star, con una racha de derrotas enorme tras otra. Firmaron el peor ataque y también la peor defensa de la liga, un completo hazmerreír. Un equipo de chavales con poca experiencia, muy poco unido y con un entrenador que nunca se ganó al vestuario. Vamos, los ingredientes perfectos para llevar a cabo uno de los peores desastres que la NBA ha conocido. Fue una de las etapas más oscuras de la historia de los Mavericks y el peor año de una década bastante terrible. Denver Nuggets cierra esta lista con 11 victorias y 71 derrotas. En la 97-98 tenían una promoción interesantísima. Cada partido contra ellos era una victoria gratuita para el rival. Solo ganaron 2 partidos fuera de casa en toda la regular season y arrancaron con un 0-12. Firmaron 23 derrotas consecutivas y las desgracias se centraron en ellos. Eric Williams promedió 20 puntos en los primeros 4 partidos y no jugó más. Brian
Giant Steve solo jugó 31 y nadie dio un paso al frente. Así llegó abril y obtuvieron el peor balance de la historia de la franquicia. Solo 2 franquicias acabaron con un balance por debajo de las 10 victorias, así que imaginaos. Los Philadelphia 76ers, y ya me fastidia decirlo, podrían haber entrado aquí 2 veces. El equipo de la temporada 2015-2016, en pleno de process, ganó apenas 10 partidos. Su meta era perder, estaban construidos para ello y lo cierto es que cumplieron su tarea. Sin embargo, tenemos que viajar a 1972 para encontrar un récord todavía peor: 9 victorias y 73 derrotas. Arrancaron perdiendo los primeros 15 partidos, pero es que luego sufrieron otra racha de 14 derrotas y otra más de 20. Esto es poco, cerraron el año perdiendo otros 13. Por supuesto, no se quedaron ahí. La diferencia de puntos respecto a sus rivales era de menos 12, uno de los peores diferenciales de la historia. Se quedaron a 59 victorias de los Boston Celtics, campeones de división. Fred Carter, este señor tan majo, promedió 20 puntos, mientras que John Block fue All-Star, cosa que tiene bastante mérito. Esto fue un desastre solo superado por los Charlotte Bobcats de la temporada 2011-2012. Su porcentaje de victorias fue, ojito, 10,6%, 7 partidos ganados y 59 perdidos. Esta regular season fue más breve dado el lockout en el que se vio la competición. Su mejor mes fue marzo, con 3 victorias y 14 derrotas. Eso fue el mejor. Abril lo cerraron con un 0-16. Tampoco lograron ganar 2 partidos consecutivos en todo el año y nadie quería estar ahí. Fue un espectáculo dantesco. Y por si queréis un datito curioso para cerrar el vídeo, fue la temporada rookie de Kemba Walker, el único que se pudo medio salvar. Hay hasta cierta poesía en que la que seguramente sea la peor franquicia de todos los tiempos también tenga la peor temporada de la historia. Los Hornets apenas han destacado unos pocos años y siempre han sido malos. Y esto ha sido todo. En pantalla vais a encontrar los diferentes miembros de Patreon que hacen que este canal sea sostenible. Si quieres aportar económicamente, hacerte miembro y tener mucho más contenido exclusivo, tienes un enlace en la descripción, comentario fijado y en pantalla. También tienes otro vídeo en pantalla y allí te hablo de Yao Ming, su historia, cómo llegó a la NBA, todos los vínculos con China y sobre todo, por qué pienso que fue un jugador mucho mejor de lo que la gente recuerda y mucho mejor de lo que la gente tiende a pensar. Te aseguro que su historia es alucinante.